Estás escuchando a Lisbeth Lara, Daniel Sánchez y Elizabeth Reyes. Entre Inconscientes es un podcast donde cuestionamos absolutamente todo. No prometemos respuestas, pero te aseguramos que en este espacio llorarás de risa y reirás llorando. Así que ponte cómodo y disfruta junto con nosotros poner en duda las certezas de la vida. Amigos, amigas, muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Comentando entre Música y Artes del programa de Cultura en un Clic 3.0 de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Hablaremos del qué hacer de las emociones y sus implicaciones en la salud mental. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Para esta ocasión me permito presentarles a compañeros y compañeras de lujo. Me permito presentar a Elizabeth Reyes Ferris, gestaltista, licenciada en Psicología con especialidad en Promoción y Prevención del Comportamiento Adictivo, Terapia de Familia y de Pareja. Gracias y bienvenida. Muchas gracias. Lisbeth Lara González, licenciada en Psicología y maestra en Clínica Psicoanalítica, miembro de la Fundación Europea para el Psicoanálisis, docente en diferentes universidades. Y bueno, pues ella también está como parte de la dirección de la revista Carpe Diem, conferencista del programa en atención a la salud mental en el Instituto Municipal de la Mujer, y hace acompañamiento terapéutico, es coautora de textos en México y en el extranjero, y es directora de Casa de. Bienvenida. Sí. Y por último, pero no menos importante, el maestro doctor Daniel Sánchez Castro, psicoanalista, licenciado en psicología, especialista en clínica psicoanalítica, maestro en psicoanálisis y cultura, doctorante en psicoanálisis y arte, presidente del Colegio de Psicoanálisis del Estado de México, Aletia, miembro de la Fundación Europea del Psicoanálisis, director de la editorial Aleph, expositor en congresos nacionales e internacionales y con 15 años de experiencia en la clínica, docente de diferentes universidades y coautor de diferentes libros internacionales también. Bienvenido y muchísimas gracias a los tres por estar el día de hoy compartiendo este espacio de conocimiento. Pues vamos a empezar. Antes de la primera pregunta, ¿quieren hacer algún comentario, algo, antes de empezar con la primera pregunta que tengo para ustedes? Claro que sí, pues bueno, primero que nada agradecerle muchísimo la invitación, muchísimas gracias a la Secretaría de Cultura y Turismo, muchísimas gracias Ere y a todo el equipo del conservatorio, porque me parece que este tipo de charlas, de pláticas, ayudan muchísimo a la gente en este momento tan complicado que estamos pasando, que es regresar a ciertas actividades presenciales, a retomar cierta normalidad de la vida y de pronto, bueno, hemos visto, no sé cómo lo vean mis compañeras, pero lo hemos visto que la gente de pronto regresar a cierta normalidad no ha sido tan sencillo a nivel emocional, ¿no? Ya no digamos a nivel económico o a nivel salud, a nivel emocional ha sido complejo, entonces agradecemos muchísimo la invitación. Sí, sin duda, muchas gracias a todos por extendernos la invitación a Entre Inconscientes. Nos sentimos muy emocionados, la verdad, porque creo que mucho de lo que hemos intentado también con este espacio es justo poder fomentar la importancia a la atención a la salud mental, ¿no? Y poder invitar a la gente en un espacio divertido, muy tranquilo, muy relajado, muy en español, que también podamos compartir experiencias propias y bueno, a partir de eso, de estar rebotando ideas, podamos ir reflexionando sobre ciertos temas bastante importantes que tienen que ver con los malestares actuales, ¿no? Entonces creo que esto de las emociones es algo súper importante que muchas veces nadie de nosotros nos cuestionamos y tampoco desde chiquitos nos enseñan, ¿no? Por ejemplo, cómo saber, cómo identificar las emociones. Y creo que eso es algo bien importante porque creo que si no las identificamos desde un inicio, o sea, como desde chiquillos, pues se van confundiendo y menos vamos sabiendo qué hacer con ellas, ¿no? Cómo poder vivir con esas emociones, con el enojo, la tristeza, la preocupación, etcétera, entre otras cosas. Entonces, pues muchas gracias, estamos muy contentos de poder estar acá hoy con ustedes. Entonces, a ver qué tal nos va el día de hoy. Yo creo que nos va a ir bastante bien. Bueno, pues vamos a comentar, como se ha nombrado a este espacio. Yo creo que importante que nuestro público o la gente que nos está viendo
conozca de primera mano, es decir, desde la vertiente de la psicología, qué son las emociones. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Qué son las emociones? Bueno, es una pregunta, digamos, se podrá pensar sencilla, pero no, es una pregunta tramposa, ¿no? Porque no, es difícil dar una definición, creo yo, una definición poco teórica, una definición muy, muy sencilla, sin caer en lo vago, ¿no? Entonces, creo que de pronto, justamente la definición que se tiene actualmente de emociones, al menos así es como lo alcanzo a percibir, las emociones en la normalidad o en la actualidad, creo yo que se han vuelto incluso un producto, ¿sabes? O sea, se han vuelto un producto de venta, lo cual no, voy a hablar primero de lo que creo que no es. O sea, las emociones se han vuelto, no sé ustedes cómo lo ven, como un producto a venderse, es decir, te venden la idea de ser feliz, te venden la idea de la plenitud, te venden la idea de nunca estés triste, como que actualmente nos han metido mucho la idea de cómo poder producir emociones y más emociones positivas, como se les denomina, y dejar de vivir emociones negativas, ¿no? O sentimientos negativos. Y entonces me parece que de pronto esas definiciones tan laxas o tan ligeras sobre qué son las emociones es lo que hace confundir a la gente, ¿no? Ahorita, digo, vamos a ir definiendo lo que no es para poder darle un marco a lo que sí es, ¿no? No sé ustedes cómo lo ven. Yo creo que para mí no existen emociones ni buenas ni malas. Para mí todas son absolutamente aceptables. Y todas tienen una función y una función muy importante. Y como que sí creo que esta ola ahora de vibra alto y no te sientas mal, no llores. Sí. O sea, no. No te enojes. No te enojes, no, sí, enójate. Llora, sufre. No te estaciones ahí, no te quedes ahí, ¿no? Y aprende a evolucionarlas y salir de ahí. Pero sí creo que se tiene que hablar de, está bien sentirte mal, está bien llorar, está bien estar frustrado, aprende a manejarlo. Aprende a salir de ahí, aprende a evolucionar esa emoción. Pero no creo que haya una emoción buena o mala y una mala. Claro. ¿no? Todas tienen una función importante. Sí, sin duda yo estoy completamente de acuerdo con ustedes porque creo que algo que incluso puede causar mucha más angustia es escuchar todo el tiempo que nos repiten, no te puedes enojar o no te puedes sentir triste, ¿no? Tienes que estar bien, tienes que ser fuerte, tienes que ser el número uno, tienes que poder con todo. Puta, qué angustia, ¿no? Y qué zozobra y qué peso sobre los hombros tan grande, porque la realidad es que no, la realidad es que no se puede con todo. Entonces, yo creo que sí nos han estado vendiendo una idea y no sé si ustedes, pero creo que todos hemos pasado por ahí, ¿no? O a todos nos ha tocado incluso vivir algo así o que nos dijeran eso, esta idea de cómo tienes que manejar las emociones. Yo más allá de pensar cómo se tienen que manejar, yo tal vez primero me cuestionaría qué siento, cómo lo estoy sintiendo y qué quiero hacer con eso, ¿no? ¿Y dónde lo sientes? Exacto. Para mí es importante saber dónde lo sientes. Creo que aquí las emociones son diferentes para cada quien. Pero yo reconozco cuando estoy enojada porque probablemente me da así como un en el estómago. Sí. ¿No? Todo lo que no sea ese dolorcito en el estómago no es enojo. Puede ser frustración, puede ser miedo, puede ser muchas otras cosas que no es precisamente enojo. Entonces, para mí es importante decir, me está doliendo en la cabeza, está. Pero para cada quien se presentan completamente diferente. Entonces, es una cosa que cada quien tiene que aprender a leer su cuerpo y decir, cada vez que me enojo o cada vez que estoy súper feliz, no sé, lo siento en las piernas o en los brazos, ¿sabes? Sí. Lo siento en un lugar distinto. Es que ahora que dices eso, creo que justo también mucho de lo que es importante aprender a identificar es la relación de la emoción con el cuerpo. O sea, cómo eso se representa en el cuerpo, porque finalmente también muchas veces cuando, por ejemplo, pensemos en la somatización, ¿no? Cuando nos enfermamos, ¿no? Y no tiene que ver con una cuestión orgánica o viral, sino más bien con que estás muy angustiado o estás muy preocupado o te guardaste un enojo ahí que no dijiste lo que querías decir. O sea, creo que también dentro del tema de las emociones es necesario identificar qué relación hay con el cuerpo. Eso que me dices me parece que es importantísimo. Y por eso lo decía yo al inicio, o sea, creo que
ahorita después de 2 años de encierro, después de 2 años de trabajo en línea, todas esas emociones que estuvieron contenidas están teniendo representaciones somáticas, ¿no? Representaciones en el cuerpo. Y entonces vemos gente con un alto nivel de gastritis, de colitis, con jaquecas. Con insomnio. Muchísimo, yo he escuchado que eso ha estado fuerte. Con infinidad de situaciones en el cuerpo, ¿no? Justamente porque todo eso recae, o sea, sí creo que no podríamos pensar, la mente o las emociones no tienen que ver con el cuerpo, ¿no? O sea, no podemos pensar en ese dualismo, ¿no? Creo que ya pasamos muchos siglos pensándolo así y creo que es importante que lo tomemos en serio, o sea, mente y cuerpo están conectados simultáneamente y lo viven y lo representan todos los días, ¿no? Entonces, yo creo que aquí una de las cosas que estoy escuchando y que estoy observando es que justamente, si se dan cuenta, amigos, amigas, somos 4 profesionales de la psicología y realmente en el campo operativo, digámoslo así, en el campo de batalla, hablar de un concepto epistemológico, un marco teórico que defina el concepto de emoción, pues está ahí marcado muy bonito en el libro. Sin embargo, ya en la aplicabilidad es justamente lo que está ocurriendo, lo que ocurrió aquí, lo que ustedes escucharon, de tener tantas referencias o tantos conceptos que al mismo tiempo se entrelazan, justamente es lo que pasa con las emociones y justamente es lo que pasa con las personas que viven así, ¿no? Este estado confuso de lo que se siente con lo que se piensa. Hablemos y nos regresamos quizá un poquito al pasado, ¿no? O sea, en los primeros estudios de las emociones se tuvo que hacer una separación de lo que se pensaba con lo que se sentía, ¿no? Cosas totalmente diferentes. Y ahora, justamente la dualidad existe entre lo que se siente y lo que se siente a nivel emocional y lo que se siente a nivel físico, que al final recae justamente en el sentir, ¿no? En el tema de la emoción, en encasillarlo en este estado, pues sí, emocional, ¿no? Y que podemos definir de muchas maneras a las emociones, pero no podemos materializarlas o no podemos verlas, abrir así como una trepanación y decir, mira, aquí está el enojo o aquí en el estómago está el enojo, pero sí lo sentimos. Entonces, básicamente en la operatividad o en el día a día, en la cotidianidad, el concepto de emociones no es que esté desvirtuado, más bien es que cada sujeto lo vive de manera diferente. Y coincido plenamente en el tema de que no hay emociones buenas y malas, sino simplemente hay emociones que se expresan en el momento adecuado o en el momento inadecuado con intensidades adecuadas o inadecuadas, ¿no? Creo que esa es una parte bien importante porque no es lo mismo estar, y a lo mejor lo voy a poner en un concepto muy, muy básico, no es estar enojado poquito a muy enojado o terriblemente enojado o catastróficamente enojado, ¿no? O iracundo. Creo que eso es bien importante una vez que pasamos o logramos hacer la diferencia entre quizá una emoción, un pensamiento, no sé, un sentimiento, el hablar de las intensidades de las emociones, más allá, o a lo mejor regresándonos un poquito antes de la expresión. Primero el cómo lo vive el sujeto, cómo lo está sintiendo el sujeto, y justamente mostrar que desde una perspectiva de la salud mental, no está mal estar enojado, no está mal estar triste, no está mal sentirse pues de alguna manera frustrado, iracundo o muy feliz, ¿no? Yo creo que eso es bien importante que le mostremos a la gente que nos está viendo, que nos está acompañando, que las emociones pueden ser un aliado muy poderoso en la salud mental, pero también es un arma de doble filo. También nos pueden jugar en nuestra contra si no sabemos identificarlas, si no sabemos sentirlas y si no sabemos expresarlas. A ustedes. Fíjate, Erika, ahorita que estabas mencionando eso, no sé ustedes cómo lo ven, pero creo que de manera personal sí creo firmemente que tiene mucho que ver la forma en cómo vimos y aprendimos que se manejaban las emociones. ¿A qué me refiero? Voy a poner un ejemplo, ¿no? O sea, si en casa yo aprendí que el enojo se resuelve gritando, insultando, golpeando o tirando cosas, ¿no? Muy probablemente esa sea la forma en la que yo me voy a
relacionar con el enojo, ¿no? Y entonces, si estoy enojado, lo que voy a hacer es pelear, gritar, insultar y romper cosas. Y me parece que ese punto es bien importante tenerlo claro porque no se trata de que esté mal sentir enojo. Me parece que el punto en donde ya hay un quiebre y ya hay algo que tendríamos que trabajar o tomar en cuenta o cuestionarnos es la forma en cómo estás respondiendo a eso, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor golpear, gritar, insultar, romper es una forma de relacionarte, pero no es la única. Es la que viste, a lo mejor, la que aprendiste, con la que estás familiarizado, pero seguramente hay muchas otras formas en las cuales te puedes relacionar con el enojo que sientes. Y me parece que eso es justamente lo importante de poder cuestionarnos sobre nuestras propias emociones. Decir, ok, cuando yo me enojo rompo, pero no es la única forma de romper, ¿no? Porque también tienes que tomar en cuenta que seguramente si insultas y rompes, lastimas al otro, ¿no? No eres como un sujeto aislado que nada más está en el mundo, sino también hay personas que te rodean. Entonces creo que esa es la importancia, no sé, tal vez poder cuestionarse y pensar cómo hacerlo distinto. No que esté mal estar enojado. Y que al final de cuentas tiene una consecuencia el cómo estás reaccionando. Claro. ¿No? Y que vas a tener que lidiar con esa consecuencia después. Sí. y que va a dar más flojera después tener que arreglar todo lo que pasó cuando tú te molestaste. Entonces, es más fácil cuestionarte y decir, bueno, ¿por qué lo hago de esta manera? Tal vez haya otra manera. Sí. Ese no lo puedo cambiar porque así me enseñaron, no existe. Claro que se puede, es cuestión de aprender. No es fácil, no es en una, no es decir, ya, mañana si me enojo, voy a respirar profundo. No, no es así, pero sí es un trabajo que tienes que hacer y se puede. Y puedes cambiar la manera de cómo reaccionas a ciertas emociones. Claro, y es que, bueno, al menos esta parte creo, en lo que yo he visto, es la forma más sencilla de salirte de... Sí, es lo más cómodo. El decir, pues es que así soy, ¿no? Así me enseñaron. Así no eres. Así han sido toda mi familia y es que así somos los Gutiérrez, ¿no? ¿Cómo que así somos los Gutiérrez? O sea, no hay un gen Gutiérrez, ¿no? No, o sea, que te diga... No se ha descubierto aún. No, aún no se ha descubierto el gen Gutiérrez, que eso implica que tiro las cosas cuando me molesto, ¿no? O sea, no existe. No es como que nacieras así, porque creo que eso es algo bien importante. Yo lo escucho muchísimo como, es que yo así soy, y esa es la salida más sencilla. Pero me parece que ese es el punto álgido del asunto, porque no es que ontológicamente seas eso, sino que han pasado una serie de circunstancias, una serie de eventos que te han llevado a relacionarte de esa forma, ¿no? Y es que ustedes acaban de tocar un punto que me parece por demás, híjole, necesario que le rasquemos ahí un poquito, ¿no? Que es el tema o la implicación de la familia o del peso que tiene este grupo social en donde nosotros aprendimos justamente no solo a relacionarnos, sino también el cómo sentir. Ellos nos enseñan, nuestros padres de inicio, cómo sentir, dónde sentirlo y cómo expresarlo, ¿no? Eso es inevitable. Y me parece muy fuerte porque, híjole, no sé, a lo mejor mi idea está ahí como toda distorsionada, pero la voy a decir de todas maneras. Después de 2 años de pandemia, un poquito más, en nuestra sociedad, en nuestra actualidad, el tema de las emociones se ha visto a nivel de consultorio, pero también a nivel médico, a nivel social, que ha surgido nuevas, o quizá no nuevas, sino con mayor intensidad, esta dificultad para expresar las emociones, esta dificultad para poder decir lo que siento, como todo acallado, todo ahogado en lo que me está pasando, que tiene mucho que ver con este encierro que tuvimos en nuestras casas, en donde convivíamos 24/7 con esas personas que en su momento también nos enseñaron a expresar las emociones, y entonces me parece como un escenario todo retorcido, porque, híjole, entonces, ¿qué aprendí en estos 2 años a nivel de las emociones, en cuestión de qué trabajar conmigo? Porque pareciera que en 2 años no me cuestioné. ¿Me explico? Que en 2 años dejé pasar, aguanté, toleré, dejé de sentir o acallé todas esas cosas que me estaban ocurriendo en su momento, y que ahora que nos dijeron, ya pueden salir, ya pueden hacer su vida normal,
pareciera que esas emociones, y lo quiero poner desde el estómago, o sea, desde el estómago hacia afuera, y entonces me sorprende cómo estadísticamente tenemos un montón de problemas de colitis, de gastritis, de migrañas, de pues no solo las enfermedades gastrointestinales, sino también ya con mayor frecuencia o con mayor normalidad el medicamento controlado. Y entonces digo, híjole, ¿qué pasó en estos 2 años de encierro? No solamente físico, o no solamente en cuestión de esta pandemia a nivel de lo social, sino qué pasó con las emociones en estos 2 años. Pues mira, fíjate que yo cuando empezó toda esta cuestión del encierro, yo sí me preguntaba, a ver, ojalá que esto nos ayude como para crecer como sociedad. Espero que esto nos haga reflexionar. Sí, muy iluso, ¿no? Como muy Utópico. muy utópico, ¿no? Pensarla. Creo que la mayoría, no podría decir que todos, pero la mayoría estuvimos en modo supervivencia, ¿sabes? Ay, sí. O sea, fue encender el modo supervivencia porque había una incertidumbre enorme, ¿no? Una incertidumbre económicamente, una incertidumbre familiarmente, una incertidumbre a nivel salud, ¿no? Y muchísimas cosas que iban pasando no nada más a tu alrededor, sino en el mundo. Ya era muchísimo pedir que eso nos llevara a un estado de iluminación y de liberación. Creo que ahora nos toca reparar lo que se estuvo fragmentando, ¿sabes? O sea, creo que también es importante que la gente que nos escucha no se sienta mal por sentirse mal. O sea, todos pasamos, todos, incluso los que nos dedicamos a esto, pasamos por situaciones complejas porque fue una época muy difícil y es normal sentirse mal. Entonces, están saliendo los chipotes de 2 años, ¿sabes? De estar en un modo supervivencia, de estar en una cuestión de una incertidumbre enorme, de no saber si el plátano que te ibas a comer, que pediste, porque ni siquiera saliste a comprar lo que pediste del súper, si ese plátano te iba a contagiar, ¿sabes? Entonces, todo ese tipo de cosas me parece que ahora la estamos viviendo, ahora están saliendo todos los efectos, todas las consecuencias, y creo que es importante que ahora que ya tenemos la posibilidad de asistir a un proceso, de tener un poquito más de certeza en el trabajo, de poder destinar tiempo, recursos a comenzar un proceso, empecemos a trabajarlo. Creo que ahora sí es de suma importancia poner el acento ahí, y ya no dejarlo más, ¿no? ¿Saben qué pienso? Bueno, no sé ustedes cómo lo vieron también incluso en su consulta, pero mucho también de lo que sucedió en toda esta pandemia es que familias se separaron, ¿no? Pero, parejas que acaban, por ejemplo, de casarse o de juntarse, decidieron separarse. Muchos problemas familiares, muchos conflictos entre adolescentes, niños y padres, ¿no? Entre hermanos. Porque, bueno, evidentemente... Y muchos duelos. Y muchos no duelos, resueltos. sí. Y evidentemente pasas de estar en tu vida cotidiana, ir a la escuela, ir al trabajo, ir al gimnasio, irte a tomar el cafecito, una chelita con los amigos, a estar 24/7 encerrado en una casa Con las mismas con personas. las mismas A personas. jugar Big Brother 2 años. Que evidentemente, por más amor que puedas sentirle a esa persona, a veces también te caga, ¿no? O sea, llega un punto en el que dices, ya no te soporto, ya no puedo más. Los niños, los adolescentes era algo que padecían mucho con los padres, mucho de eso yo escuché, ¿no? Porque evidentemente los adolescentes pues querían ir a fiestas, querían salir, los que iban entrando a la preparatoria, ¿no? Como con toda esta expectativa de empezar una vida distinta, un poquito ya más grandes, ¿no? Y meterse al mundo de las fiestas y todas estas cosas. Evidentemente fue, creo, que una situación muy complicada y muchas veces no nos podíamos detener a pensar que también estaba bien estar harto y estar cansado y querer un espacio a solas, ¿no? En el baño, en la recámara, en la sala, en donde se pudiera, ¿no? Pero creo que mucho de eso también pasó en la pandemia. Y, por ejemplo, en lo personal, algo que a mí me ha costado mucho trabajo y que, bueno, ahora ya es algo como que en lo que estamos incursionando un poco más es en salir, ¿no? Porque sí hubo un punto en el que al menos yo sí me sentía súper paniqueada, nos encerramos, no salíamos, pedíamos todo, desinfectar todo, ¿no? Y entonces ahora que ya tienes las puertas abiertas, ¿no? Así como ya puedes salir a tomar un café, ya puedes ir al súper,
ya puedes ir a un museo, como que todavía con temor digo, sí, no. Y otra cosa muy importante es que yo sí me encontré en un estado de comodidad. O sea, no sé ustedes, pero yo sí dije, ay, no, qué hueva, mejor prefiero quedarme acá acostada, ¿no? Prefiero quedarme y ver Netflix. Y entonces hubo un punto en el que yo también dije, no, o sea, ya tengo que salir y también tengo que ver amigos. Evidentemente implica pararme, bañarme, arreglarme, salir, pero es necesario el contacto físico, la interacción. Creo que eso es algo. Fíjate que para mí fue como si hiciéramos un paréntesis de 2 años. Y entonces en ese paréntesis no podíamos darnos el lujo, y de verdad creo que era un lujo, lidiar con nuestras emociones. Porque tenías que seguir viendo a las mismas personas, no las podías nominar, no te podías ir a vivir a la azotea, o sea, entonces decías, bueno, me guardo esto aquí en esta cajita que voy a cerrar y lo voy a guardar aquí junto. Luego lo veo, luego veo cómo me hizo sentir, ahí lo voy a guardar. Y esa cajita se hizo una cosa gigante. Y ahora que ya estamos saliendo y que la vida está regresando a esta cierta normalidad, esa cajita está ahí y se está abriendo. Y es como de, oye, te esperé 2 años. Ya trabaja con esto, ¿no? Trabaja con esto que está aquí. Porque entonces seguimos viendo a estas personas con las que vivíamos, porque es nuestra familia, ¿no? Y entonces ya traes pues como una lista que tienes que trabajar con ellos. Y creo que ahorita es el momento en el que todo está explotando porque es ya, me lo guardé 2 años, necesito trabajarlo, me siento así y ahora no sé por qué. Ya que puedo salir, estoy súper triste, quiero quedarme en mi casa, quiero llorar todo el tiempo, me invitan a una fiesta y digo, no tengo ganas de ir. Exacto. Y está bien, porque como no lo manejaste en un momento, está bien que lo manejes ahorita. Va a pasar, tienes que aprender a transformar esas emociones, a deshebrarlas como si fueran queso Oaxaca y ver de dónde vienen, por qué vienen y qué hacer con ellas, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. O sea, porque sí, o sea, ese es el punto, ¿no? Porque creo que de pronto se sataniza la idea es que, ¿por qué estás mal? No deberías de estar mal. Pues, ¿cómo? O sea, no hay forma de que no, ¿sabes? O sea, no hay forma de que alguien haya salido impune o inmune a toda esta situación. Entonces, pues creo que ahorita es esta ola, ¿no? De la que hablábamos en algún momento ahí. Es esta tercera ola que ya fue una cuestión de salud, una situación económica y ahora la emocional, ¿no? La tercera ola que nos está... Totalmente. Entonces, creo que es importante ponerle la atención necesaria, ¿no? Y no caer en eso sí me gustaría compartirlo, no caer en estas recetas rápidas o prontas para salir de esta situación, ¿sabes? Porque, híjole, así como en todo, también a nivel profesional, en la cuestión de psicología, así como hay muy malos mecánicos, hay muy mala gente que practica la psicología, ¿eh? O sea, que por cobrar mucho te promete cosas muy rápidas y resultados. Entonces, tengan mucho cuidado, ¿no? Nada más decirles esa parte. Porque, como lo decía yo al inicio, se ha vuelto un sistema de comercio las emociones. Entonces, ahora vemos ahí en Facebook o en Instagram, encuentra la felicidad con 10 pasos. Bueno, yo iba a decir 5, ¿no? A lo mejor el tuyo. Sí, con 5, con 10 pasos, con este libro que acabo de escribir de los consejos de mi vida te va a hacer resolver, ¿no? O resuelve los duelos en este libro. Entonces, o sea, no existe eso, ¿no? Que tenga mucho cuidado la gente con eso. ¿Y sabes qué? Bueno, adelante. Y recordar que no es algo que a todos les sirva igual. O sea, que no hay una receta de 2 cucharaditas. No existe. A cada persona lo tiene que trabajar diferente. Y a lo mejor es horrible en este momento que lo diga yo, pero vayan a terapia. Está bien ir a terapia y que alguien les ayude a ver de qué manera es para ellos solucionar lo que están sintiendo. Y el que no exista una receta de cocina no es porque no querramos, ojalá que sí. No estaríamos cada semana cuestionándonos sobre estos temas, ¿no? Y asistiendo a nuestro propio proceso terapéutico. Ojalá existiera y eso nos haría la chamba más sencilla, pero no existe.
No existe, no lo hay y no va a existir por la cuestión de la individualidad, por la cuestión de la subjetividad, porque, y no sé si pueda yo decirlo, ahorita estuve pensando cómo poder explicar o cómo poder dar una definición de emoción, digamos, sencilla sin caer en lo banal. A ver qué piensan de lo que me estuve pensando. A ver. Pensémoslo. O sea, mientras estabas en silencio, estabas así. Estaba yo pensando. Pensémoslo como una rocaleta. Pensémoslo como una rocaleta. Okay. La rocaleta es La que tiene muchas La que capitas. tiene muchas capas. Ok. ¿No? Muchas capas de sabores. Pero al final tiene un chicle horrible, ¿eh? Sí. Okay. Sí. Y rocaleta, porque tú sí es diferente, ¿no? Nada más tiene 2 capas. Rocaleta. Entonces, digamos que en el centro, bueno, voy a empezar por afuera de la rocaleta. Por afuera de la rocaleta lo que se ve son las emociones, ¿vale? Ok. Son las emociones. Debajo de las emociones hay algo que se llama sensaciones. Está la sensación. Ok. Y debajo de la sensación está la percepción. Sí. Y entonces nos estamos fijando en cómo reparar el último nivel de la rocaleta. Es decir, lo que se ve, lo que la gente alcanza a ver de mí. Pero lo que no nos damos cuenta, o lo que no reparamos, o lo que no solucionamos, es el nivel que está abajo, las sensaciones. Es decir, fíjense, incluso lo estaba pensando, a ver, las percepciones, es decir, el centro, si yo lo digo en castellano, digo, las percepciones se perciben, ¿no? Las percepciones se perciben. Las sensaciones se sienten. y las emociones se pues expresan. Si es que bien te va. no se emocionan, ¿no? O sea, las emociones No. se sienten también, ¿no? Las emociones se sienten. Ok. Pero fíjense, entonces, es regresar a la cuestión de lo que uno siente, lo decíamos ahorita, o sea, es que la gente lo puede entender. Las emociones sí es importante, pero va a ser lo último que llega al exterior, ¿no? A la realidad, a las relaciones entre nosotros. Eso es lo que se expresa, las emociones. Pero esas vienen... Diríamos como la respuesta a la percepción. Al efecto de la percepción que se transformó en sensación y de la sensación que se transformó en emoción. Okay. Entonces, la percepción no la podemos manipular porque la percepción es algo que viene la mayoría de las veces del exterior, es decir, entra por nuestros sentidos, ¿no? Es lo que y que es propia. Y que es propia. Que tiene que ver con tu historia y con tus marcas, con tus cicatrices, absolutamente con todo. Tus sistemas de percepción y incluso con tu condición humana, ¿no? Porque hay cosas que nuestra condición humana nos permite percibir y hay cosas que no nos permite percibir. Okay. Es decir, que eso que entra por mis sentidos, ¿no? Por el tacto, por la vista, por el gusto, por el olfato. Lo percibo, ¿ok? Entra a mí, lo percibí, yo no puedo manipularlo porque es algo que llega, que entra, que el universo me manda, ¿no? Sí. Eso que percibo lo tengo que transformar en una sensación. Sí. Esa sensación en la que se transforma devendrá, ¿no? Se convertirá en una emoción. Pero entonces regresemos a una capa abajo de la rocaleta. No únicamente a la cuestión de la emoción, regresemos a qué estoy sintiendo, ¿no? A la cuestión de la sensación. ¿Dónde lo siento? Lo decías tú hace rato. ¿Dónde siento esta emoción? Entonces, lo trato de poner en ese ejemplo tan banal para que la gente que nos está viendo se dé cuenta que sí es importante la emoción, pero lo esencial a trabajar es regresar a una parte donde cómo lo siento. No puedo tampoco quitar cómo lo percibo, pero sí cómo lo estoy sintiendo, dónde lo estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo. ¿Será una cuestión más bien de educación? ¿Será una cuestión más bien de imposición? ¿No? Entonces regresamos al sentir. Pero como los sentimientos o las sensaciones no son tan vendibles como las emociones, no son tan comerciales. Tan comerciales, sí, o aún no, ¿no? Espero que todavía nos falte mucho para eso. Ahí es donde tenemos que enfocarnos, ¿sabes? A lo que siento, porque la emoción será el efecto. Y no siempre, y eso es importante que la gente sepa, no siempre es una relación de uno a uno, es decir, lo que aparece como emoción es equivalente a lo que sentí. Voy a poner un ejemplo. Porque si fuera así, sería bien sencillo. O sea, reparo la emoción, reparo la sensación, y no es así. Muchas veces, cuando uno siente miedo, no siempre aparece la emoción del miedo.
puede aparecer la emoción como ira. Y entonces yo estoy súper encabronado, pero lo que está detrás de eso es un miedo terrible, ¿no? Porque entonces no es una equiparación de 1 a 1. Y eso ya es nuestra chamba, ¿no? Como psicólogos, y a eso nos dedicamos, justamente a jalar el hilo, ¿no? De esta emoción, a qué sensación pertenece, hasta dónde llega, ¿no? Y entonces ahí vemos al meme del psicólogo tejiendo del discurso que va, ¿no? Es ese meme que esa es nuestra chamba, pues, ¿no? Que uno solito, por eso decías, perdón, vayan a consulta, porque uno solito se autoengaña de decir, es una relación de 1 a 1. Estoy triste, por lo tanto, si me pongo feliz, dejo de estar triste, ¿no? Y no es así, ¿verdad? No es regla de 3. No. No, pero es que es algo que de verdad nos venden y nos venden todos los días. Y yo quiero ser muy, muy puntual aquí porque yo creo que ustedes lo ven y lo viven, no solamente en el consultorio, sino en la generalidad. Cuando nos abren las puertas y nos dicen justamente, ya pueden salir, ya pueden regresar a la cotidianidad, no digo normalidad, porque de verdad que esto, yo todavía no me siento normal en este parámetro de normal y anormal. Y cuando nos dicen eso, que ya podemos salir, también nos empiezan a vender la idea de que somos sobrevivientes, ¿no? Sobrevivientes de esta pandemia y que entonces hay que aprovechar cada minuto, cada instante, porque hoy estamos y mañana no, y que bueno, si te contagiaste, pero te quedaron efectos o te quedaron, perdón, secuelas, bueno, pues vívelas, trabaja con lo que tienes y disfruta lo que tienes. Y entonces yo de repente me empezaba a angustiar porque decía, pues yo ni me contagié, no me siento sobreviviente, más bien me siento como toda aprisionada, toda encerrada y yo lo que quiero es salir y ver qué está pasando acá afuera, de qué me perdí todo este tiempo, pero también tengo miedo. Tengo miedo de que lo que vea no me gusta, tengo miedo de que yo no sepa qué hacer con lo que está allá afuera, con todo este cambio que hubo en estos años. Y entonces realmente nos dijeron salgan, pero no nos dijeron cómo. Ni nos dijeron agárrense de estas herramientas o en su maletita o en su mochila van a llevar paciencia, tolerancia. No, simplemente fue salgan, ¿no? Y entonces al mismo tiempo que salimos, yo empiezo a encontrar un montón de gente que dice, es que estoy deprimida, es que estoy ansiosa, es que pasaron por tantos estados paranoicos y hasta cierto punto psicóticos al interior de casa, ¿no? Por esta situación de me contagio, no me contagio, me pasa, no me pasa, y que todo eso que se cocinó ahí, que todo eso que se almacenó, salió justamente. Y entonces vamos por la vida o vamos en la actualidad repartiendo nuestros miedos, nuestras angustias, nuestras emociones no controladas. Y yo quiero agregar pues no una capa, a lo mejor la envoltura, Dani, a esa rocaleta que se le llama el comportamiento humano. O sea, con todo eso que ya percibí, sentí y ahora lo estoy viviendo en la emoción, pues por supuesto que me lleva a un comportamiento, que me lleva a una conducta, que esa conducta no necesariamente es la más adecuada o la más asertiva para poder relacionarme con mi entorno, ¿no? Y que justamente caímos en este estado a lo mejor de apatía emocional, de no cuestionarnos, de decir, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿O dónde lo estoy sintiendo? Y entonces me quedo nada más a nivel de la conducta o a nivel del comportamiento de, bueno, no quiero ir o no voy a ir o no salgo o me aíslo, no sé, ¿sí me explico? Y entonces aquí la pregunta que a mí que quisiera que pudiéramos aterrizar para la gente que nos está escuchando es, de todo eso que estoy sintiendo, o sea, ya necesito cuestionarme, ¿no? Eso es más que evidente. Y creo que aquí el punto o el hilo conductor es que tiene que ser individual, tienen que ser cuestionamientos personales y que tiene que ser en un espacio en el que definitivamente yo me sienta a gusto y en confianza, que no le encuentro otro lugar que el consultorio, ¿no? Bueno, en este caso la consulta. Pero sí necesito o sí necesitamos hacer conciencia primero en la gente para que se acerque a la consulta, ¿no? Yo quisiera, como en este plano catastrófico que de repente ya aprendimos muy bien en este tiempo, ¿qué pasa si las emociones no se expresan? ¿Qué pasa con todo eso que no se dice? ¿Qué pasa con todo eso que
que guardé, que acallé, que ahogué. ¿Qué pasa? No solo a nivel físico, que ya hablábamos de la somatización, sino realmente a nivel de la salud mental. ¿Qué sucede, chicos? Yo pensé en un ejemplo que es algo que siempre les comparto, por ejemplo, a mis alumnos en clase, ¿no? Con lo que siempre me gusta cuestionarnos. Y siempre les digo, lo que no se habla, enferma. Pensémoslo como, ¿qué pasa si no hacemos caca? ¿Qué pasa si no sacamos esa popó que está ahí, que es un desecho que tenemos que dejar salir? Enferma. Entonces, me parece que las palabras, al igual que la caca, tiene que salir. Y tiene que salir porque si se queda dentro, te pudre por dentro. Son un peso, me parece que fuerte, muy fuerte, que te puede llevar a extremos o a límites, me atrevería a decir incluso hasta la muerte, ¿no? El no sacar y poner en palabra aquello que es necesario. No podemos, y me atrevería a decirlo así, no podemos no cagar, ¿no? No podemos no hacer del baño. Y de la misma manera creo que es importante pensar a la palabra y a las emociones, porque es necesario decirlo en voz alta. Aparte, y esto es otro punto muy, muy interesante, uno puede estar pensando mil cosas consigo mismo y en la cabeza, pero cuando uno lo dice en voz alta, el sentido de lo que habíamos estado cuestionando cambia. Te permite escucharte, te permite que también mientras alguien en el consultorio, hablando en un espacio terapéutico, te escucha, te rebote lo que acabas de decir. Y entonces eso te resuene y digas, cabrón, neta, yo dije eso. Sí, se hace real. Exacto, lo estás diciendo, ¿no? Pero me parece que creo que es algo que tenemos que desechar y es algo que tenemos que trabajar, al menos, no sé si nosotros, únicamente como profesionales en la salud mental, cómo poder acompañar desde pequeñitos, ¿no? Que es importante hablar de lo que uno siente. Es necesario hablar de lo que uno siente. Yo lo pensaría, sí, totalmente como tú lo estás poniendo, pero ahí agregándole nada más, si yo estoy sintiendo cosas, enojo, ira, molestia, encabronamiento, y lo cual se produce en estas emociones como tristeza, depresión, desolación, etcétera. Creo que, y hay un término muy de moda que creo que nosotros lo hemos trabajado ya desde hace muchos años, ahora le llaman responsabilidad afectiva, ¿no? Es el nombre, digamos, como de lo actual. Hay que tener responsabilidad afectiva, es decir, ¿qué significa eso? Si tú te sientes así, y como dice Liz, hay que hablarlo. O sea, no se puede quedar esas palabras atoradas porque te constipas y no haces, ¿no? Y te enfermas. Pero también creo que no se trata de aventarles esa mierda y esa porquería a cualquier persona que vaya pasando, ¿sabes? O sea, porque esa ira que yo siento y ese malestar que yo siento, y entonces ando pasando por el mundo diciéndole a mi vecina, vaya usted y vaya, ¿no? Porque estoy enojado y sepa usted, yo como estoy enojado, quiero sacar mi enojo con usted y quiero sacar mi enojo con el señor de la basura y quiero sacar el enojo con mis compañeros de clase y con mi maestro. O sea, responsabilidad afectiva es, a ver, todo ese afecto, llévalo a un lugar donde sí pueda ser depositado. Porque usando el ejemplo que pone Liz, pues es estar embarrando de porquería a todos lados, ¿no? No en el lugar en el que va. Ahora, pues también no es un secreto que bien sabemos que los psicólogos trabajamos con la suciedad de los demás, ¿no? Claro. Es el lugar para depositar toda esa porquería, ¿no? Es el lugar para poder desechar toda esa porquería y no andarla regando por el mundo, ¿no? Creo que a mí me parecería, no sé ustedes cómo lo ven, me parecería muy narcisista y un elogio muy grande para nosotros decir, somos el único lugar donde ustedes pueden,
somos la única solución. Creo que no somos la única solución. Creo que hay más. Si me preguntas cuál otra, no tengo idea. Pero supongo que hay más. O sea, porque sería muy narcisista decir, ay, somos los únicos que... No, o sea, supongo yo que también si eres monje tibetano, Claro. puedes encontrar la iluminación, pero no, nadie aquí somos monjes tibetanos, ¿sabes? O sea, no tenemos ese nivel de meditación para poder liberarnos de nuestros problemas meditando. Por eso vamos al psicólogo, ¿no? Supongo que hay más lugares o hay más formas de resolver eso, pero creo que la que tenemos como herramienta, al menos en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en nuestro entorno, pues es acudir con un especialista donde puedas tirar esa porquería para no andarle embarrando en todos lados, ¿no? A lo mejor agregaría que sí hay muchas maneras de manejar tus emociones, pero que se haga de uno a uno. Ok. Ajá. O sea, no en estos lugares en los que son 100 personas que van a ir a trabajar sus emociones al mismo tiempo. Cuidado con esos lugares porque no es así, porque es lo mismo, no es una receta para todos. En el salón de un hotel, ¿no? Coachando. O sea, en Y tu realidad... paquete incluye material de consulta. Exacto. Tú sabes bien de lo que estamos platicando. Entonces, sí creo que debe de ser uno a uno, porque es tan personal lo que tiene que ver con tus emociones, con tu historia, el por qué, porque a lo mejor una misma situación a mí me genera felicidad, a ti frustración y a ti tristeza. Entonces, tiene que ver que como es mi historia, tenga que trabajarlo de uno a uno, no con 100 personas más que todos lo ven distinto, porque eso es lo mismo que trabajarlo en tu casa y decir, tirarte en tu cama y pensar, ¿por qué me siento así? ¿No? Me Y sentí ya cuando bien. algo duele, te haces menso y dices, no, bueno, pero ya se va a solucionar, ¿no? Entonces, sí, pero trabajo uno a uno, no hay otra. Yo creo que, híjole, este tema nos da para muchísimos programas. Desafortunadamente se nos va el tiempo y a mí me gustaría mucho, además de agradecerle su participación, su colaboración, pues dejar como abierto este canal con la gente que nos está viendo, primero con una conclusión básica, ¿no? O sea, que es necesitamos cuestionarnos. Necesitamos cuestionarnos y el cuestionarnos implica justamente pues preguntarnos qué estamos sintiendo, qué está pasando conmigo en este momento, por qué no me siento tan chido como antes, por qué no, como que siento que algo cambió, pero no sé qué es. Y entonces esos cuestionamientos que nos lleven justamente a la necesidad o que se genere la necesidad de buscar el apoyo, la orientación, la guía, como lo quieran llamar, en las palabras que quieran utilizar, y que sea con un profesional, ¿no? Porque de repente consultamos al amigo, a la amiga que está igual de perdido o perdida que nosotros, y que aparte vive su situación desde su propia historia, desde sus zapatos, y quiere dirigir mi vida desde esa misma trinchera, ¿no? Entonces, sí, aquí es bien importante que no confundamos, que podemos ir a tomar un café y platicar y sentirnos muy a gusto, que a lo mejor esa es una estrategia, una técnica que funciona como un placebo muy, muy rico, muy cómodo, pero que eso no ayuda justamente al proceso, ¿no? A lo mejor lo colabora en diferentes sentidos en la perspectiva terapéutica, pero que no es la manera en la que realmente podríamos encaminar o podríamos dirigir nuestro concepto de bienestar o de salud, ¿no? Importante también hacer esta conciencia en la gente que nos escucha, que necesitamos de esta estabilidad, porque venimos saliendo justamente de un proceso complicado, de un proceso difícil del que nadie nos habló, del que nadie nos dijo que podía pasar y que tampoco no hay un libro que nos diga, a ver, comportamiento post pandemia, ¿no? Paso 1, tiene que hacer esto. Paso 2, no. Y que realmente tenemos que reaprender a la convivencia social, ¿no? Con todo lo que nosotros vivimos, con todo lo que padecimos en estos años de pandemia. Y entonces, que realmente entendamos que el concepto de salud mental está ahí, que podemos llegar a ese concepto,
que no es un tema exclusivo de psicólogos o exclusivo de médicos, que de repente se desvirtúa mucho, sino que simple y sencillamente es buscar un estado de bienestar, ¿no? Y que reconozcamos que las emociones, por mínima que sea, puede generar un desequilibrio o un estado de enfermedad en nosotros si no la trabajamos, si no la desmenuzamos o la deshebramos, como decían, eh, y que obviamente pues lo hagamos en el lugar correcto con las personas correctas para no enfermar más a nuestra sociedad. Yo con eso concluiría. La verdad es que me encantaría tener un programa con ustedes de muchas horas o de todos los días. No sé si ustedes quieran agregar para cerrar esta cápsula. Sí, yo me gustaría compartirles a todos quienes nos escuchan que muchas veces se tiene confundida la idea de que ir a terapia es cuando ya estás sumamente mal, cuando ya no puedes más, O escuchas voces. o escuchas voces, ¿no? O sea, y entonces, ay, estás yendo al psicólogo, no, seguramente sí estás muy mal, ¿no? ¿Cuándo vas a dejar de ir? Y entonces, si ya no voy es porque ya estoy muy bien. Y pongo estas cosas sobre la mesa porque me parece que el espacio terapéutico no tendríamos por qué esperar a estar sumamente mal, ¿no? Y tal vez sería importante comenzar a ver que un espacio terapéutico es un espacio propio en donde uno puede hablar de lo que quiera, ¿no? Y que tener ese espacio es justamente tener la oportunidad de cuestionarte, de reflexionar, de preguntarte la forma en la que te relacionas con el mundo. No necesitas estar sumamente mal, sumamente al límite para poder llegar y tocar la puerta y decir, necesito cuestionarme. Creo que algo que intentamos, por ejemplo, constantemente con estas actividades no académicas en Casa Lef es eso, invitar a la gente a que reflexione, a que es importante cuestionarse sobre la forma en que ve la vida, sobre la forma en que se relaciona con el amor, con la familia, con la pareja, con el trabajo, ¿no? Y que no necesariamente ir a terapia implica ir porque estás al borde de la locura, ¿no? De lo que tú quieras, como queramos nombrarle, sino que es un espacio en donde uno puede cuestionarse. Y me parece que eso incluso movería un poco la forma en la que nos relacionamos con la psicología o la salud mental, ¿no? Y poder empezar a tomar en cuenta que tener ese espacio es tener un espacio propio, ¿no? Y saber que cada semana tenemos un lugar, 50 minutos en donde podemos ir y hablar de lo que sentimos, de lo que nos pasó, de lo que queremos hacer. Bueno, creo que eso es muy importante mencionarlo para que la gente empiece a tomar en cuenta que es importante tener un espacio personal en donde uno pueda hablar de lo que quiera. Por supuesto. Yo con eso cierro. También recordarles que está bien estar mal, que es normal, que no se sientan culpables porque en algunos momentos es como, qué mal agradecido, ¿por qué te sientes mal? Sí, mira todo lo que tienes. todo lo que tienes, sí, pero me siento mal y quiero llorar y está bien hacerlo. Y que encuentren también una manera, si no es la terapia, que encuentren una manera para tratar de solucionarlo. Yo evidentemente les diría que lo mejor es la terapia, porque soy psicóloga, pero evidentemente hay gente a lo mejor a la que no le llama la atención, no quiere, no se quiere acercar. Encuentren la manera, cada quien, de poder manejar y poder encontrar el por qué se sienten así, dónde viene, dónde lo sienten, cómo lo sienten, y tratar de empezar pues no sé, a solucionar todo esto que nos dejó la pandemia y que nos dejó, y que va a seguir, porque Claro. no solucionemos esa maletita que traemos aquí, pues se va a seguir llenando, ¿no? Sí, y bueno, pues sí, nada más cerrar, agradecer justamente la invitación, Ere, y decirle a todos, la gente que nos está viendo, amigos, estamos en el siglo XXI, ¿no? 2022, ya no estamos en la época de pensar que ir al psicólogo es para locos, ya pasamos toda esa época de pensar de, ¿para qué le cuento esto a un psicólogo si se lo puedo contar al taxista? Ya estamos rebasados de eso, ya estamos más allá del bien y del mal. Es importante saber que ir al psicólogo preventivamente es tan importante como hacerte un chequeo anual,
cómo ir al dentista, cómo ir al nutriólogo. Es decir, hagámonos cargo y tengamos esa responsabilidad con nosotros, no nada más de la parte que se ve, sino también de la parte intangible que no se ve, porque eso que no se ve también es lo que compartes con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Ese que no se ve es el que ves a tus hijos, es el que comparte el tiempo con sus compañeros. Entonces, nos damos cuenta que el mundo está cambiando, que el mundo de pronto tiene cosas muy locas, y si uno puede barrer su cachito de banqueta que le corresponde para que el mundo sea una cosa menos aterradora, creo que podremos hacerlo. Entonces, acérquense y nada más comentarles, Ere, que a partir de este mes, no sé cuándo salga esto, pero a partir de este mes de junio del 2022, arrancamos con un proyecto que es la Clínica Artemisa en Casa Lev, que es una clínica para todo el público con costos accesibles. Y entonces, donde se tiene la excusa de yo no puedo porque no me alcanza, ya no hay pretexto porque ya está la Clínica Artemisa, donde va a ser una clínica de Casa Lev aquí en el centro de Toluca. Por ahorita vamos a arrancar con esta clínica en el centro de Toluca, con costos accesibles, ¿no? Para que la gente no pueda, va a encontrar otras excusas, pero la económica Ya no. Ere, ¿nos escuchas? Sí, aquí andamos. Se desconectó ahí un poquitito, pero ya, me quedé perfectamente en la invitación que haces a esta nueva clínica, a este nuevo proyecto, que les deseamos que tengan muchísimo éxito. Agradecerles de verdad a los tres por este espacio que es tan rico. Bueno, a mí me agrada, me encanta. Y pues nada, amigos, amigas, les agradecemos también que nos hayan sintonizado, ¿no? En esta transmisión de Comentando. Déjenos así como que sus comentarios, sus preguntas. Yo creo que sería muy bueno que también sigan a Casa Lev en sus redes sociales, Entre Inconscientes también. Y cualquier comentario, pues seguramente, o pregunta, la estaremos viendo aquí a través de Facebook, y pues seguramente la podremos contestar por este mismo medio, o ya nos pondremos en contacto con ustedes. Agradecer también a la Secretaría de Cultura y Turismo, agradecer al Conservatorio de Música del Estado de México, y pues obviamente a ustedes. Muchísimas gracias y que tengan muy buena noche. Gracias, Ere, nos vemos.